caballeros de la Orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial. En esta oportunidad vamos a estar presentando el estudio acerca del misterio de la Franja de Gaza, porque lamentablemente el mundo está viviendo una situación bastante álgida y la verdad hay que decirla, yo como maestro tengo que enseñarles la historia acerca de esta región, ¿ok? Así que sígueme, vamos a estar estudiando un poco acerca de esto. Yo te quería compartir acá una portada de la revista The Economist, para los que hablan inglés. Seguramente la has visto ya de hace unos cuantos años, pero a mí me llama mucho la atención cómo esta gente que maneja la editorial de la revista The Economist sabe mucho de lo venidero, ¿no? Me parece que tiene mucha relación con los Simpsons. No sé, ¿tú qué opinas acerca de esto? Los Simpsons parece que también profetizan en sus cartoons acerca de lo venidero, ¿no? Si tú te pones a analizar, aquí abajito, si lo vemos de abajo hacia arriba, hay unos demonios, ¿no? Que manejan el centro de hacker, al sistema de cómputo, ¿verdad? Y tienes ahí a varios caracteres. Y el demonio principal que maneja el cambio climático está leyendo la revista The Economist. Ponte a pensar, ¿no? Y al lado izquierdo tienes a la India y China tratando de generar electricidad acerca del carbón. O sea, les interesa un santo cuerno el cambio climático. Para ellos no es. Tienes a Omar Gaddafi ahí en ese río de sangre. Tienes a Mahmoud Ahmadinejad, el que era presidente de Irán, también, que lo único que dijo fue en toda su administración destruir el Estado judío, ¿verdad? Tienes a Kim Jong-un jugando con unos misiles, tienes a Bashar al-Assad, Vladimir Putin, también ahí en el río, tienes a un gordo glotón que le gusta, vestido como el tío Sam, ¿verdad? Que le gusta el petróleo, Wall Street. Tienes unos banqueros que se dedican a solo acumular riqueza. LIBOR, para los que hablan inglés, es el tipo de tax que se impone aquí en los Estados Unidos. Bankers. Tienes la Nvidia, un republicano, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a un Mitt Romney, un poco medio molesto por haber perdido con Obama. Un euro que se mece bajo un demonio. Y ahí abajito del puente, no sé si tú logras ver a un señor narizón como que está tomando apuntes, como que está apuntando algo. ¿Lo ves? Abajo del puente, vestido de verde, un narizón. Ya tú sabes quién es, ¿verdad? Pero vamos a concentrarnos en la parte de arriba, ¿no? Donde hay un camión británico botando a todos los British journalists. Y más arriba vamos a ver a Hamas y a Bibi Netanyahu, y ambos tienen un par de demonios. Su ala delta son dos demonios que se enfrascan en una pelea, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es el Palacio de Buckingham. ¿Qué hace el Palacio de Buckingham ahí atrás? Ponte a pensar, ¿ah? Tienes a Hamas y tienes a Bibi, y ambos son manejados, dominados por un par de demonios, que en realidad debería ser ahí arriba de Bibi Netanyahu, debería estar el arcángel Miguel, que es el principado de Israel, ¿verdad? Pero la élite no lo considera así, ¿no? Entonces vamos a ser un poco cuidadosos con lo que expresemos, porque no nos vayan a cerrar el canal, porque es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes de la Orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial que ama al Señor Jesucristo, es investigar el asunto. Proverbios 25:2 lo escribe el gran proverbista, ¿no? Ahora, vamos a ver ¿qué dice acerca de todo esto, lo que está pasando? Bueno, yo como maestro siempre te tengo que enseñar desde el principio, ¿no? Desde el principio de los principios, ¿sí? Como decía el gran filósofo y poeta Tres Patines, principiando desde la prorrogación y terminando por el epígalo del prógalo, ¿no? Entonces, pongámonos serios y aprendamos un poquito pues acerca de qué dice el Génesis. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de
violencia. Y esa palabra violencia es la hebrea 2555 kamaz. ¿Te suena? Kamaz, que significa violencia. Tengo que ser cuidadoso con lo que digo, porque el algoritmo de YouTube es muy sensitivo a este tipo de información. ¿Okay? Y Noé engendró 3 hijos de Sem, Cam y Jafet, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de kamaz. ¿Te suena esa palabrita kamaz? Que significa violencia. Ahora, entiende que la palabra jamás es una palabra árabe, Harakat al-Mukawama al-Islamiyya, que traducido al español de Cervantes es movimiento de resistencia islámica. ¿Okay? Pero esto es una palabra árabe. ¿Pero será coincidencia que esta palabra árabe viene del hebreo violencia? ¿Tú qué dices? Pensá. ¿Tú qué dices? Ahora, esta organización de violencia se fundó en el año 87 bajo 3 principios. Escucha. Número 1, no reconocer nunca la existencia del Estado de Israel. Número 2, no negociar nunca con el Estado de Israel. Número 3, la destrucción total del Estado de Israel. Para eso existen. Nada más. Para eso existen. La única existencia de esta organización es para esos 3 principios. No reconocer nunca la existencia del Estado de Israel, no negociar nunca con el Estado de Israel y la destrucción total del Estado de Israel. ¿Ok? Entonces, escucha, vamos a seguir. Desde que Ariel Sharon, que era el primer ministro de Israel, cometió el error en el año 2005 de entregar la franja de Gaza a los palestinos, con la excusa de tierra por paz, porque los israelitas querían paz y los palestinos querían tierra. Entonces Ariel Sharon les entregó la franja de Gaza con la excusa de tierra por paz. Desde ese día, los israelíes se quedaron con menos tierra y con menos paz. O sea, esa no es la respuesta. ¿Okay? Desde ese día, los israelíes se quedaron con menos tierra y con menos paz. Yo no soy israelí, yo no soy judío. ¿Okay? Así que hay varios por ahí que me dicen que yo enseño como si fuera judío. No soy judío. ¿Ok? Escucha. Habló todavía Elohim Yahweh a Moisés y le dijo: yo soy Yahweh, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios omnipotente, es decir, el Shaddai. En mi nombre, Yahweh no me di a conocer a ellos. ¿Okay? Es decir, Dios, Elohim Yahweh, se aparece a Abraham, Isaac y Jacob como el omnipotente. ¿Okay? El que todo lo puede. No, entiende este principio. Cuando Dios crea el universo, es de espacio, materia y tiempo. ¿Okay? Nuestro triuniverso continuo de espacio, materia y tiempo está en el Génesis 1. ¿Okay? Bereshit Elohim bara shamayim eretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa es su versión en hebreo. ¿Okay? Bereshit Elohim bara shamayim eretz. Entonces, para tú tener estas 3 dimensiones, tienen que haber sido creadas simultáneamente. Porque tú no puedes tener solamente el espacio y la materia sin el tiempo, porque entonces, ¿cuándo Dios lo creó? Tú no puedes tener la materia y el tiempo sin el espacio, porque entonces, ¿dónde Dios lo creó? Y tú no puedes tener simplemente el tiempo y el espacio, entonces, ¿qué cosa Dios creó? O sea, las 3 dimensiones tuvieron que haber sido creadas simultáneamente. Tú no puedes tener 2 dimensiones sin la tercera, porque no se puede. ¿Ok? Si no tienes el tiempo, entonces ¿cuándo lo creó? Si no tienes el espacio, entonces ¿dónde Dios lo creó? Si no tienes la materia, entonces ¿qué cosa Dios creó? Y ponte a pensar, cada dimensión tiene 3 subdimensiones. El tiempo tiene pasado, presente y futuro. El espacio tiene largo, alto y ancho. Y la materia tiene sólido, líquido y gaseoso. ¿Okay? O sea, las 3 dimensiones de nuestro continuo universo tuvieron que haber sido creadas simultáneamente. Entonces, por eso es que tú tienes la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios.
una para cada dimensión. Y aquí dice, habló todavía Elohim Yahweh a Moisés y le dijo, yo soy Yahweh, y aparecía Abraham, Isaac y Jacob bajo el nombre del Dios omnipotente, solamente en una de sus cualidades, ¿ok? Es decir, el Shaddai, el omnipotente, ¿ok? En una de sus dimensiones. Y en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Eso se lo dio a conocer a Moisés, no a Abraham, Isaac y Jacob. Y también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán. ¿Ok? Dios hace su promesa y establece su pacto. El que hace pacto es Dios. El hombre no puede pactar con Dios. Solo Dios puede pactar con el hombre. Porque tú, ¿cómo se te va a ocurrir pactar con Dios? Ni siquiera sabes si vas a tener aliento de vida mañana. Ni siquiera sabes qué cosa es lo que vas a comer mañana. ¿Cómo vas a pactar con Dios? Dios sí sabe pactar con el hombre porque Él sí lo conoce todo. En su omnipotencia, en su omnisciencia y en su omnipresencia lo sabe todo. Entonces Dios es el que pacta con el hombre y no el hombre que pacta con Dios. Si en tu iglesia tú vas y tu pastor te dice hay que pactar, hacer un pacto con Dios, bueno, yo te sugiero que le enseñes un poco a tu pastor y le enseñes que el hombre no puede pactar con Dios. El que pacta es Dios con el hombre. Y también establecí mi pacto con ellos, dice Elohim Yahweh, de darles la tierra de Canaán. ¿A quién? A Abraham, Isaac y Jacob y a toda su descendencia. ¿Ok? La tierra en que fueron extranjeros y en la cual peregrinaron. Y eso fue ratificado con Moisés. Aquí se lo está diciendo a Moisés, a Moshe. ¿Ok? Tú lo puedes comparar con lo que enseña el libro de Gálatas. 430 años después de la promesa vino la ley. ¿Ok? Ahí es cuando Dios utiliza a Moisés para apropiarse de la tierra que le había prometido 430 años antes en el pacto a Abraham. Está fácil, ¿verdad? Facilito. Ahora, ¿quién fue Canaán? ¿Quién santo cuerno fue Canaán? Escucha. Después del diluvio, Noé planta una viña, hace vino y se emborracha. Pero tú sabes que Noé tuvo 3 hijos. Sem, su primogénito, ¿ok? Jafet, el segundo, y Cam, el tercero. Entonces, este Cam hizo algo malo contra su padre, ¿ok? Que ya lo vamos a ver cuando tocamos el misterio de Canaán. Pero solamente te voy a dar una pincelada, ¿ok? Este Canaán vio la desnudez de su padre. Si tú no entiendes la cultura, el lenguaje, el idioma hebreo, no vas a entender qué significa ver la desnudez de su padre. Eso no significa que lo vio desnudo, para nada, ¿ok? Ver la desnudez de tu padre no significa para nada ver a tu padre desnudo, ver a tu padre calato. No, eso no es lo que significa. Eso es una pincelada. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos el misterio de Canaán. Entonces, este Canaán vio la desnudez de su padre, hizo algo malo contra su padre, por lo cual su padre maldijo su descendencia, especialmente la del 4º hijo Canaán. Entonces dijo, maldito sea Canaán. O sea, lo llenó de maldición a Canaán. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, si Can fue el que hizo algo malo contra su padre, ¿por qué Noé no maldijo a Can? La respuesta es bien sencilla, porque Dios ya los había bendecido. Dios había bendecido a Noé y a sus hijos. Entonces Noé no podía maldecir a su hijo, porque él sabía el principio. Bendeciré al que te maldiga y maldeciré al que te maldiga. ¿Ah? Ese principio, porque si Noé maldecía a su hijo que Dios había bendecido, el que se maldecía era Noé. Por eso es que Noé no maldice a Can, maldice su descendencia, su 4º hijo Canaán. ¿Ok? Maldito sea Canaán, siervo de siervos. ¿Ok? Y habita Elohim en las tierras de Sem. ¿Ok? Ya tú lo puedes leer ahí. Entonces, los hijos de Cam fueron Cus, Cushita, que venía a ser Etiopía, Mizraim, Egipto, Fut, Libia y Canaán. Y eso es lo que vamos a estudiar. Canaán. ¿Ok?
Y Misraim, que es hermano de Canaán, dice que engendró a Ludim, y a Anamim, y a Lehabim, y a Naputim, y a Patrusim, y a Casluim, de donde salieron los... ¿Qué dice ahí? Lee papi, lee mami. ¿Qué dice? Filisteos. ¿Ok? Y a Caftorim. Más adelante vamos a ver cómo estos filisteos son un pueblo del mar. ¿Ok? Te voy a llevar así de la manito para que lo entiendas. Entonces, y Misraim, que es Egipto, engendró a Ludim, y a Anamim, y a Lehabim, y a Naptuhim, y a Patrusim, y a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. ¿Okay? Desde ya te digo, estos filisteos, si bien es cierto, salen de Casluim, no es un pueblo étnico, sino es un grupo de personas, ¿okay? Que vienen de muchas etnias que se juntan en el mar, de muchas etnias. Algo así como los vikingos del Antiguo Testamento. Los filisteos, por lo tanto, son hijos de Casluim, hijo de Misraim, hijo de Cam, hijo de Noé. ¿Ok? Filisteo viene del inglés Philistine. ¿Ok? No te confundas con Palestine. Aunque muchos ahora dicen que los filisteos son descendientes de los palestinos son descendientes de los filisteos, eso es una mentira. No tiene absolutamente nada que ver los palestinos con los filisteos. Te lo voy a demostrar bíblicamente, porque para eso Dios me llamó a ser maestro. No es una denominación étnica, o sea, la etnia, la ciencia que estudia los pueblos. Ser filisteo no es una denominación étnica, es un adjetivo calificativo, porque filisteo viene del hebreo 64:29, peleshet. Mira, peleshet. Y peleshet significa usurpador, invasor, migrador. Eso es lo que significa. ¿Ok? Es un adjetivo calificativo peyorativo. ¿Ok? Que significa usurpador, invasor, migrador. Entonces, los filisteos prácticamente eran una confederación de pueblos del mar. Eran los vikingos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque si hablamos de los vikingos, era un grupo de personas de las regiones nórdicas, no solamente de un solo país. ¿Ok? Habían de muchas naciones nórdicas que se juntaban y hacían raid. Eran raiders. Hacían looters. ¿Ok? Eran los salvajes, los bárbaros. Los vikingos eran aquellos que venían de las regiones del norte e invadían y mataban y conquistaban y se hacían de todo lo que podían. Eso eran los filisteos en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Un grupo de personas que vivían en el mar Egeo, que venían e invadían, ya te lo voy a demostrar, ciudades y saqueaban todo lo que podían, al mismo estilo vikingo, para que tengas una idea. ¿De dónde salieron? De Casluim y también de Caftor, de Caftorim, ¿ok? Del mar. Ahorita lo vamos a ver. Y Canaán, ahora hablamos ya del otro hermano, del hijo de Cam, del cuarto hijo Canaán, del que había nacido bajo la maldición del abuelo Noé, por lo que había hecho su padre Cam contra su abuelo. ¿Ok? Y Canaán engendró a Sidón. Y déjame hablarte un poquito acerca de Sidón, porque Sidón vienen a ser los fenicios, el pueblo fenicio. ¿Ok? Los fenicios, tú sabes el ave fénix, tú has escuchado hablar del ave fénix, ¿verdad? El ave fénix es un pájaro de fuego mitológico que renace de las cenizas. ¿Y por qué? ¿A quién se le ocurrió esa idea del ave fénix, de un pájaro de fuego que renace de las cenizas? ¿Ah? Pensá. Bueno, la historia cuenta que este pueblo de Sidón eran los fenicios, ¿ok? Y ellos eran grandes navegantes. Entonces, cuando venía el enemigo, ellos salían al mar. ¿Ok? Salían al mar, el enemigo venía, destruía todo,
lo quemaba con fuego y se iba. Entonces, cuando los fenicios regresaban del mar, reconstruían la ciudad. Todo lo volvían a hacer. Del fuego, de las cenizas la reconstruían. Entonces, cuando venía el enemigo, otra vez se encontraba la ciudad rehecha. Y ellos se preguntaban, ¿pero esta ciudad no la destruimos? La han reconstruido de las cenizas. De ahí viene el ave fénix, que renace de las cenizas. Porque estos de Sidón eran los maestros del mar. ¿Okay? Los fenicios. ¿Okay? Los grandes navegantes del mar. Entonces, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito. ¿Okay? Y a Et, que vendría a ser el Eteo. Y al Jebuseo. Este Jebuseo era los que habitaron la actual Jerusalén. ¿Ok? El Jebuseo era el que habitaba en Jerusalén. Por eso es que cuando el rey David conquista Jerusalén y lo compra, encuentra ¿a quién? Al Jebuseo. ¿Ok? Y también engendró al Amorreo, y al Gergeseo, y al Ebeo, y al Araceo, y al Cineo, y a todo lo feo que habían por ahí. ¿Ok? Y al Aradio, y al Samareo, y al Amatheo. Y así se esparcieron las familias de los cananeos. Es decir, la tierra de Canaán era la tierra que Dios había escogido para darle ¿a quién? A Abraham y a su descendencia. ¿Y por qué? Porque esa tierra, muchos años antes, en los días de Noé, ¿te acuerdas cuando Noé hay un hijo, Peleg, tiene un hermano Joktan? Entonces la Biblia dice bien claro que en los días de Peleg la tierra fue dividida. Entonces ahí es cuando Noé divide todo el planeta y esta parte le corresponde a su primogénito Sem, que es la tierra de Israel. La tierra de Israel Dios se la dio a los semitas. ¿Okay? Después le tocó a Jafet, que es la parte europea. ¿Okay? Y después le tocó a Cam, que viene a ser África y Sudamérica, algo así. Entonces, Canaán, siendo descendiente de Cam, se agarró una tierra que no le pertenecía, la tierra de los semitas, la tierra de Sem. ¿Ok? Entonces, Canaán, con toda su descendencia de los fenicios, de los eteos, jebuseos, amorreos, gergeseos, heveos, araceos, cineos, aradios, samareos y amateos, se agarraron esa tierra que le pertenecía ¿a quién? A los semitas. Entonces, por eso es que Dios utiliza a Abraham y le dice, deja tu parentela, sal de la tierra de Ur de los Caldeos, que es Irak, y vete a la tierra que te voy a mostrar, ¿ok? Que es la tierra de Canaán, que ya lo leímos anteriormente, que esa es la promesa que le dice a Moisés, esa es la promesa que le hice a Abraham, Isaac y Jacob, que yo no me mostré como Yahweh, sino me mostré como el Shaddai. ¿Okay? Esa es la promesa de darles la tierra. Ahí está, ahí me estás entendiendo. Vamos bien. Ahora, cuando Elohim Yahweh te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, le está diciendo a Moisés, y haya echado delante de ti a muchas naciones, ¿okay? A los hititas, que son los eteos, a los gergeseos, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos. ¿Cuántas son? 7 naciones más grandes que tú y más poderosas que tú. Deuteronomio 7. Y los filisteos. ¿Dónde están los filisteos? ¿Ah? ¿Por qué no menciona la palabra filisteo? ¿Menciona o no menciona? Cuando Elohim Yahweh te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, 1, los hititas, 2, los gergeseos, 3, los amorreos, 4, los cananeos, 5, los fereceos, 6, los heveos, 7, los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. ¿Y por qué Santo Cuerno no menciona a los filisteos? Porque los filisteos no habitaban en la tierra de Canaán. Ellos fueron invasores, como lo dice su palabra, Peleshet. Ellos fueron invasores del mar Egeo. ¿Ok? Ellos tomaron, cuando tú lees el libro de Deuteronomio, te darás cuenta que los filisteos vinieron y tomaron la tierra, la parte sur, donde actualmente es Gaza. Ellos tomaron esa tierra
¿De quién? De los heveos. ¿Ok? Y ahorita te lo voy a demostrar. Los cananeos, habían dos clases. Habían cananeos septentrionales. Y si tú no sabes qué significa la palabra septentrional, viene de 7. ¿Ok? Cananeos septentrionales, es decir, los cananeos del norte. ¿Ok? Basados en las 7 estrellas de la Osa Mayor. Porque mientras más al norte estás, se puede apreciar mejor la Ursa Mayor, la Osa Mayor. ¿Ok? Que son también los fenicios, como te había explicado, que es Sidón, que hablaban arameo. ¿Ok? Y es el pueblo libanés también, porque actualmente los libaneses hablan árabe, pero ellos no son descendientes de los árabes. El hecho que lo hablen no significa que sean descendientes. Los libaneses son descendientes de los fenicios, ¿ok? De los cananeos septentrionales del norte. ¿Okay? Y también habían cananeos meridionales, es decir, los cananeos del sur, los que colindaban contra Egipto. ¿Okay? Ahora, fíjate lo que le dice Dios a Josué. Siendo Josué ya de avanzada edad, es decir, ya viejo, entrado en años, Yahweh, Elohim Yahweh le dice, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Porque ya Dios había usado ¿a quién? A Moisés, ¿verdad? Que no le deja entrar a la tierra prometida porque no obedeció lo que Dios le había dicho y no le creyó. Por eso es que Moisés no entra. Moisés saca al pueblo hebreo de Egipto, pero simplemente le deja ver la tierra, ¿verdad? Entonces utiliza a Josué para que entre y Josué hace muchas conquistas. ¿Okay? Durante prácticamente toda su vida y al final de sus años, Josué siendo ya viejo, entrado en años, Yahweh le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda. Todos los territorios de los... Completa pues. ¿Qué dice ahí? Esta es la tierra que queda por poseer, Josué. ¿Cuál es esa tierra? Pues son todos los territorios de los filisteos. ¿Ya ves? Ahora tú dirás, oiga, maestro, pero eso demuestra que los filisteos estaban en la tierra de Canaán. Sí, claro. Pero eso no significa que ellos se habían heredado la tierra de Canaán. Los filisteos se habían agarrado la tierra de Canaán. Por eso es que Dios le dice a Josué, esta es la tierra que queda. Todos los territorios que los filisteos se han agarrado y le han quitado ¿a quién? A los heveos. Porque los filisteos eran invasores. Entonces los filisteos se apropian de la tierra de los heveos. Y dice, y todos los de Gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron, al norte, que se considera, ¿de quién? De los cananeos. Se considera de los cananeos, pero no es de los cananeos, pues. ¿De quién es? Es de los filisteos, porque los filisteos se habían agarrado a esta tierra que le pertenecía a los heveos, y estos cananeos se habían agarrado a la tierra que originalmente le pertenecía a los semitas, es decir, a Sem, y a su descendencia, que es Abraham. ¿Ok? Entonces, y todos los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron, al norte, que se considera de los cananeos, pero no es de los cananeos actualmente, es de los filisteos, porque estos eran usurpadores. De los 5 príncipes de los filisteos, y mira, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo. También los sabeos, porque quedaban unos cuantos por ahí, porque esa tierra se la habían agarrado los sabeos, y después vinieron los filisteos y le quitaron esa tierra a los sabeos. Entonces cuando Moisés llega a la tierra prometida y entran por mano de Josué, Josué comienza sus batallas y ya después de muchos años, Dios le dice, queda mucha tierra por conquistar todavía. ¿Y cuál es esa tierra? La que los filisteos se han agarrado, que no les pertenece ni a los filisteos ni a los cananeos. Esa tierra le pertenece a los semitas. Entonces, los filisteos fundan Gaza, fundan la ciudad de Ashdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Esas 5 ciudades fueron fundadas por los filisteos. Y de ahí vienen los gigantes. Pues. Por eso es que cuando tú estudias un poquito de historia te darás cuenta
que hay muchos restos de gigantes en las islas del mar Egeo, tanto como en Chipre, tanto como en Creta, y la cuna de todos. ¿Tú sabes cuál es la cuna? Sardinia. ¿Ah? Cuando tú vas a la isla de Sardinia y el Museo Smithsoniano se aprovecha y comienza a hacer redadas para destruir todo lo artefacto que corrobore que la Biblia está correcta, todo lo destruyen. Por algo será, ¿no? No le quieren dar crédito a la Biblia. En fin, pero estos filisteos habían fundado Gaza, Ashdod, Ascalón, Gat y Ecrón, ciudades-estado, ¿ok? Ciudades-estado. Cuando a ti te preguntan de dónde eres, bueno, yo soy del DF, yo soy de Guatemala, yo soy de Arizona, yo soy de Nueva York. Claro, tú dices la ciudad donde naciste, pero ¿verdaderamente perteneces a ese patriarcado? No, en el pueblo, en la cultura hebrea, por eso es que Abraham dice, ¿de dónde eres? Yo soy hebreo. No dice yo soy de Ur de los Caldeos. No, yo soy hebreo porque soy descendiente de Iber, de Heberai, el misterio del primer hebreo. ¿Te acordás? Cuando vimos eso, el misterio del primer hebreo. Entonces Abraham dice, yo soy hebreo, soy descendiente de Heberai, Hebrew in English. So, en la cultura hebrea, ¿de dónde eres? Es quién es tu padre. Pero ya en la ciudad-estado, que venía de los griegos, de dónde eres era de la ciudad de donde uno provenía. Ya se olvidaba del padre, era de la ciudad. ¿Ok? De la polis. Por eso es que viene la palabra política, de hacer polis. ¿Ok? Polis es ciudad. Entonces, si tú te das cuenta, esos filisteos no venían del linaje hebreo, porque ellos no venían de tal padre, sino venían con la mentalidad de polis, de las ciudades. ¿Okay? Te estás diciendo clarito que no son descendientes de los hebreos. ¿Okay? Porque la Biblia te dice que son descendientes de Casluim, de Mizraim, hermano de Canaán. ¿Okay? Pero al fundar ciudades, Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón, te están diciendo que vienen con una mentalidad un poquito más occidental, es decir, griega, porque los griegos fueron los que fundaron esta ideología de las ciudades y sus polis. ¿Okay? Ahora, esto afirma Elohim Yahweh. Israelitas, para mí no hay diferencia entre ustedes y los cushitas, es decir, los etíopes, los hijos de Cus, que es otro hermano de Mizraim, y de Can y de Fut, que son hijos de Can. ¿Okay? Así como los traje a ustedes de Egipto, que es Mizraim, así traje también de Creta, Caftor, a los, ¿qué dice? Filisteos, y de Quir a los arameos, que eran los asirios. Entonces, te está diciendo Elohim Yahweh, israelitas, para mí no hay diferencia entre ustedes y los etíopes. Así como los traje a ustedes de Egipto, los saqué a ustedes de Egipto, de esa esclavitud de Mizraim, así también traje de Creta, que es Caftor. ¿Y quién era Caftor? Caftorín. ¿Te acuerdas que Caftorín era el hermano de Casluim, de donde salieron los filisteos? Y estos filisteos habitaron en las regiones del norte y del sur, y con Sidón y Tiro, y aprovecharon todo el conocimiento de los fenicios para hacerse los caballeros de los mares. ¿Me entiendes? Entonces, estos filisteos eran un pueblo, una confederación de pueblo, como lo vimos anteriormente, que venía del mar. ¿Ok? Por eso se les conocía como caftoreos o cereteos, cretenses. No cretinos, no, cretenses. ¿Ok? Cretino es aquel que sufre de cretinismo. ¿Ok? Entonces eran cretenses porque Dios los saca de la isla de Creta, que es Caftor. Capadocios, chipriotas. Es decir, entre todos ellos conformaban el imperio minoático. ¿Ok? El imperio minoático. Y cuando el imperio minoático cae, fíjate, cuando el imperio minoático de Minoa, porque esto es por historia universal, tú lo debes saber, lo puedes encontrar en cualquier enciclopedia, en cualquier librería, anda, busca acerca del imperio minoático. ¿Okay? Cuando el imperio minoático cae, ellos vienen a conquistar a Mizraim, que es decir, a Egipto. ¿Okay? Pero no pudieron derrotar a los egipcios, porque en ese tiempo pues el imperio más poderoso era el imperio egipcio, ¿okay? De los faraones. No pudieron derrotar a los egipcios y se establecieron en Minoa, que es la actual Gaza. ¿Okay? Porque antiguamente a Gaza se le conocía como Minoa.
¿Ok? Entonces los filisteos vinieron desde el mar Egeo a conquistar Egipto, pero no pudieron derrotar a Faraón y a todo su imperio y se establecieron en Minoa, que es la actual Gaza, donde habitaron los filisteos. Ahora, cuando tú lees a Jeremías, profeta llorón, este es el mensaje que Elohim Yahweh dirigió al profeta Jeremías acerca de los filisteos. ¿Ok? Antes que Faraón atacara Gaza. Mira, antes que Faraón atacara la ciudad que habían fundado los filisteos. Porque cuando los filisteos vinieron del mar Egeo a conquistar Egipto, no pudieron y se reubicaron en Gaza. Entonces, por eso dice el mensaje de Elohim Yahweh que dirigido al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que Faraón atacara Gaza. Entonces, porque llegó el día de aniquilar a los filisteos, de quitarles a Tiro y a Sidón, Fenicia, la ayuda que aún les queda. Sí, Yahweh va a destruir a los filisteos que emigraron de la isla de Creta. Más claro no puede estar, viejo. Más claro no puede estar. A los filisteos que emigraron, que fueron invasores, porque esa palabra emigrar, ya te la había enseñado, que es la palabra, ¿qué cosa? Pelesh, que significa migrador, invasor, usurpador, que emigraron de la isla de Creta. ¿Ok? Porque estos habían ocupado el mar Egeo, porque eran los maestros del mar, junto con los fenicios, con los de Sidón y con los de Caftor. Los Caftorín. ¿Ok? Eran los vikingos del Antiguo Testamento. Los invasores, los raiders, los looters. Esos eran los filisteos. No era un pueblo étnico. ¿Ok? No era una denominación étnica. Era un grupo de personas invasores de muchos, tenían diferentes ascendencias. Un grupo que se dedicaba a hacer barbarie y media, ¿okay? A conquistar tierras, y fundaron esa ciudad de Gaza. Entonces, porque llegó el día de aniquilar a los filisteos, de quitarles a Tiro y a Sidón, que es Fenicia, la ayuda que aún les queda. Los fenicios eran los maestros del mar, que aún les queda. Ahora, tú sabes que la capital del estado de Arizona en Estados Unidos es Phoenix. Yo te pregunto, ¿qué tiene que ver la ciudad de Phoenix con los artefactos fenicios encontrados en el estado de Arizona? En otro video te lo explico. Yahweh va a destruir a los filisteos que emigraron de la isla de Creta. Más claro, no te lo puedo explicar. Ahora, yo creo que tú entiendes un principio. Los filisteos se robaron el arca del pacto. Y en estos días se quieren robar la ciudad del pacto, Jerusalén. Pensá. Cuando los filisteos se robaron el arca del pacto, les salían unas úlceras en los genitales que no podían aguantar y devolvieron el arca. Ahora, en los días de hoy, estos palestinos se quieren robar la ciudad del pacto, que es Jerusalén. ¿Tú crees que Elohim Yahweh lo va a permitir? Pensá. Por historia, nosotros sabemos que Sargón II o Salmanasar, el rey asirio que gobernó en el año 722 a 705 antes de Cristo, before Christ, deportó a las 10 tribus del norte de Israel. ¿Ok? Es decir, tú sabes que fueron 12 tribus, ¿verdad? 10 en el norte y 2 en el sur. Entonces, ¿cuáles fueron? Bueno, todas menos las de Judá y Benjamín. ¿Ok? Esas 10 tribus. Acordate que los levitas no les tocó tierra. Los levitas eran los sacerdotes. Unos cuantos se fueron al norte y unos cuantos se quedaron al sur, pero no les tocó tierra. Entonces, Salmanasar, este Sargón II, fue el que deportó a las 10 tribus del norte de Israel. ¿Ok? Y también derrotó a los filisteos. Este rey asirio fue el que les dio duro a los filisteos. ¿Ok? Y después, el rey que sucedió a este Salmanasar fue el rey asirio Sennacherib, que gobernó del 705 al 681 before Christ.
en los días del rey Ezequías, y eso lo puedes encontrar en tu Biblia. Ezequías siendo ya rey de Judá. Aniquiló a todos los filisteos. No quedó uno. A los filisteos, como te enseñé anteriormente, septentrionales, a los que vivían en la parte norte. ¿Okay? Entonces, Faraón Ramsés III hizo lo propio con los filisteos meridionales, los del sur. Por esta razón es que en los días de Jesús no existían filisteos. ¿Acaso tú ves a los evangelistas Marcos, Lucas, Mateo, Juan hablando de los filisteos? No, pues, ¿por qué? Porque no existían. Era un pueblo que ya había sido aniquilado en los días de Jesús. ¿Ok? Ya no existían los filisteos, no había quedado uno solo. ¿Ok? Un solo filisteo no había quedado. Los aniquiló completamente Sennacherib y Faraón. Ahora, yo te pregunto, en Uruguay, a los uruguayos se les dice los charrúas, ¿verdad? Porque los charrúas eran un pueblo indígena que habitaban al sur de Brasil, el actual Uruguay, ¿no? Pero anda a preguntarle a cualquier uruguayo, ¿tú eres charrúa? Probablemente te digan, bueno, solo de nombre, porque de ascendencia no. ¿Por qué? Porque cuando los españoles entraron, aniquilaron a todos los indígenas charrúas y no quedó ni uno. Hoy en día, todos los uruguayos, al 100%, son descendientes de inmigrantes europeos. Italianos, alemanes, polacos, rusos, y ya tú lo mencionas, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué actualmente hasta el día de hoy se le conoce a los uruguayos como charrúas? Por la región que habitaron. Es lo mismo que pasa con los palestinos. ¿Por qué a los palestinos se les conoce como palestinos? Porque habitó un pueblo ahí anteriormente. Pero no tiene absolutamente nada que ver con los palestinos de hoy en día. Ya te lo voy a demostrar. ¿Ok? Entonces, en los evangelios, en el libro ya de los Antiguos Testamentos, de los profetas, ya no se encuentra la palabra filisteo porque no existían. Ya los habían aniquilado a todos. Y cuando tú lees Amós, dice, por eso pondré fuego en los muros de Gaza, y ese fuego destruirá sus palacios. ¿Okay? Y eso sucedió más o menos en el año 300 antes de Cristo. Destruiré al que reine en Asdod, ciudad filistea, al que gobierne en Ascalón, ciudad filistea. Con todo mi poder me lanzaré contra Ecrón, ciudad filistea, y hasta el último de los filisteos morirá. Lo dice Elohim Yahweh, no lo digo yo, lo dice Elohim Yahweh a través de su profeta Amós. Es decir, Dios destruyó a los filisteos, los aniquiló y no quedó uno solo. ¿Ok? No quedó un solo filisteo. No lo digo yo, lo dice Yahweh. Ahora, desde el retorno de los judíos de la cautividad de Babilonia, no se menciona la palabra filisteo, porque ya los habían aniquilado a todos. No quedó uno solo. ¿Ok? Los reyes asirios hicieron lo propio. Sargón II y Sennacherib, 700 años antes de Cristo, y Ramsés III hizo lo suyo con los septentrionales y los meridionales respectivamente. Entonces, desde el retorno de los judíos de la cautividad de Babilonia, ya estamos hablando de los años 600, ¿ok? Los babilonios, por mano de Nabucodonosor, se llevan cautivos a Judá y otros de Benjamín, que eran las dos tribus del sur, ¿ok? Y uno que otro levita por ahí, que no tenían tierra, pero eran sacerdotes. Entonces, cuando estos regresan después de los 70 años de la cautividad, no se menciona la palabra filisteo. ¿Por qué? Porque ya no existían. Porque ya los filisteos no existían, no quedó uno solo. Entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿De dónde santo cuerno sale tanto palestino diciendo ser que es descendiente de filisteos? Cuando los filisteos fueron totalmente exterminados. ¿De dónde sale el ex líder de la OLP, Yasser Arafat? Bueno, él mismo lo dijo, ¿no?
En uno de sus estatutos, él afirma que los palestinos eran descendientes de los filisteos, pero después él mismo se corrige y dice, a la verdad nosotros sabemos que no somos descendientes de los filisteos, nuestra única misión es la destrucción del Estado de Israel. Y él mismo lo dijo, Yasser Arafat. ¿Okay? ¿De dónde sale tanto palestino que se dice ser descendiente de filisteos cuando los filisteos ya ni existían? Ya ni existían. Bueno, la respuesta es bien simple. El Imperio Romano trajo su gente después de conquistar al Imperio Griego. Entonces, el Imperio Griego trajo a su gente después de conquistar al Imperio Medo-Persa. El Imperio Medo-Persa trajo a su gente después de conquistar a los babilónicos. Y el Imperio Babilónico también trajo a su gente y se llevó a los hebreos. ¿Okay? Es decir, cuando los imperios traían su propia gente a sus nuevos territorios para asegurarse que la tierra o la nueva conquista siga siendo de ellos. Eso era tradición. Cuando estos imperios conquistaban una nueva tierra, siempre traían a su gente para que habitara ahí, para siempre decir que esa tierra ahora nos pertenece a nosotros porque esa gente que habita ahí es nuestra. Eso era siempre. ¿Ok? Entonces, entendiendo ese principio, ahora tú puedes entender que en Roma hay 7 montes. ¿Ok? El monte Aventino, el monte Celio, el monte Esquilino, el monte Viminal, el monte Quirinal, el monte Capitolino y el monte Palatino. ¿Ok? Entonces, cuando Roma trae a su gente del monte Palatino a Israel, esta gente, cuando se le preguntaba de dónde eran, cuando mucha gente vino del monte Palatino, para no perder su ascendencia, se hicieron llamar palatinos o palestinos. Entonces, de ahí viene esta gente inmigrante de Roma, del monte Palatino, y se hicieron llamar palestinos. Lo dijo el mismo Yasser Arafat. Nosotros sabemos que los palestinos no somos descendientes de los filisteos. Lo único que buscamos es la destrucción del Estado de Israel. Pensá. Entonces, cuando los imperios conquistaban nuevas tierras, siempre traían a su gente. Y cuando Roma conquista Israel, trae a su gente del monte Palatino. Entonces, a esta gente se le preguntaba, ¿de dónde es? ¿De dónde son ustedes? Y ellos decían, somos de Palatino, somos del monte Palatino o somos palestinos. De ahí viene. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Palestina nunca tuvo capital. Palestina nunca tuvo una moneda. ¿Cuál fue la moneda de Palestina? ¿Ah? Israel tuvo el shekel, ¿no? México tiene el peso, Estados Unidos tiene el dólar, Australia tiene el dólar, China tiene el yuan, y Europa tiene el euro. ¿Cuál es la moneda de Palestina? Nunca tuvieron. ¿Cuál fue su capital? ¿Ah? ¿Qué tipo de gobierno tuvieron en la historia? ¿Era monárquico, teocrático, republicano, demócrata? ¿Cómo fue su gobierno? Nunca lo tuvo. ¿Y cuál fue su lenguaje? El hecho que hablan árabes no significa que el árabe siempre haya sido su lenguaje. ¿Cuál fue su lenguaje? Nunca lo tuvo. Es decir, Palestina nunca tuvo capital, un tipo de gobierno, una moneda, un lenguaje. ¿Por qué? Porque ellos siempre fueron extranjeros importados desde Roma. Ahí a esa ciudad, a Israel, especialmente a la franja de Gaza, donde habitaban ¿quiénes habitaban ahí? Los filisteos. Que se dice, la gente ignorante cree que los palestinos de hoy son descendientes de los filisteos y por lo tanto les toca tierra. Y no es así, porque a los filisteos, que eran invasores, que eran hijos de Misraim, ¿ok? De Can, de ahí salen los filisteos, se unieron mucho a los de Caftorim, que vinieron de la isla de Creta.
¿ok? Los cretenses del imperio minoático. Y todos ellos fueron exterminados y en la época de Jesús no quedó uno solo. Entonces, ¿cómo se puede decir que los palestinos, perdón, son descendientes de los filisteos? Imposible. Esa tierra le pertenece a los judíos. Y no lo digo yo, lo dijo el mismo Dios cuando le dijo que le iba a entregar la tierra de Canaán a Abraham, a Isaac y Jacob, y fue ratificado 430 años con Moisés y después con Josué. Cuando le dice, hay mucha tierra que recuperar, José, es la tierra de los filisteos, que habían usurpado a los sabeos, que eran descendientes de los cananeos, ¿ok? Que se habían agarrado a la tierra de los semitas. Por eso es que Dios llama a Abraham, Isaac y Jacob y a Moisés a recuperar la tierra de los semitas, ¿ok? Ahora, ¿cómo va a quedar toda esta situación? No lo digo yo, lo dice el Apocalipsis. Tierra por templo. Así va a quedar. Lo dice Juan, ¿ok? El hijo de Zebedeo. Me dieron una vara de medir parecida a una caña y me dijeron, levántate y toma las medidas del templo de Dios y del altar. Y cuenta los que adoran allí, pero no midas el atrio exterior del templo, porque ha sido entregado a los paganos, es decir, a los gentiles, los cuales van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses, que son los años de la gran tribulación, ¿ok? Dos tiempos y medio tiempo, 42 meses, los 1260 días, de la cual habla la gran tribulación. Entonces, ¿qué quiere el mundo islámico? En Palestina. ¿Qué quieren ellos? Quieren tierra. ¿Qué quieren los judíos? Quieren templo. Ahí está el tratado, templo por tierra. ¿Ok? El tratado de paz y seguridad. El día, escucha, el día que tú veas a este fulano firmando un tratado de paz y seguridad para la reconstrucción del tercer templo de Israel, agárrate porque ya pasó Cristo hace rato. Nosotros que somos iglesia no vamos a ver al anticristo, porque este anticristo va a ser el que va a firmar este tratado de seguridad entre árabes y judíos, entre palestinos y hebreos. ¿Ok? Entonces, se supone que Jesús viene antes de todo esto y que después se firma el pacto, pero el día que se firme el pacto de paz y seguridad, entonces a partir de ese día cuentas 7 años, si es que sobrevives, porque yo no voy a estar acá. ¿Ok? Yo no voy a estar acá. Son 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de catástrofes y hecatombes que la tierra nunca ha visto. ¿Ok? Como está profetizado en el libro de Joel 2, el sol no dará su resplandor, ni la luna se vestirá de sangre. ¿Ok? Entonces, ¿qué quieren los palestinos? Tierra. ¿Ok? Que en realidad no son descendientes de los filisteos, como ya te lo comprobé. Todos fueron aniquilados. Entonces, pero los palestinos de hoy en día, que son descendientes de los romanos, ¿qué quieren? Quieren una tierra que no les pertenece. Acuérdate que los filisteos se robaron el arca y estos palestinos se quieren robar la tierra del pacto. Unos se robaron el arca del pacto y estos se quieren robar la tierra del pacto. Pero en fin, esto va a terminar en tierra por templo. Y no lo digo yo, lo dice el Apocalipsis 11. Y ahí es cuando Dios manda a sus 2 testigos, a Moisés y a Elías. ¿Ok? Entonces, como enseña el Salmo 122, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman. Yo no soy judío, ¿ok? Yo como maestro te enseño que nosotros somos de un sacerdocio superior, del sacerdocio de Jesucristo, sacerdocio celestial de Melquisedec. Y nuestras oraciones a través del Espíritu Santo llegan hasta el tercer cielo donde habita el Señor. Y en este momento oramos por la paz en Jerusalén, Señor, que tú bendigas al pueblo hebreo, le des las fortalezas, las fuerzas y la sanidad mental de poder enfrentar estos días caóticos, Señor. Sabemos que tú le vas a dar la victoria y cada vez que Israel se ha metido en guerra siempre recupera territorio, Señor. ¿Ok? Así que fortalece a tu pueblo, que son nuestros hermanos en el Espíritu.
Te pido que los bendiga, Señor, grandemente, así como bendijiste a Salomón. Con sabiduría bendícelos a ellos también, Señor. A todos los judíos de Israel, a las 12 tribus que tú los estás regresando, Señor, a Israel, a protegerlos. Bendícelos grandemente, Señor. Dales muchas fuerzas y mucha sabiduría, Señor, para enfrentar estos días difíciles, Señor. Los bendigo en el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Señor. ¿Ok? Ahora, esto es para ti. Si tú nunca has venido a Cristo Jesús, en este preciso momento tú puedes pasar de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ok? Haz conmigo esta oración. Ave Elohim Yahweh, creo en ti y que tú me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. Jesús el Mesías. Yahshua HaMashiach. Jesús el Mesías. ¿Ok? Entonces, ya tú sabes, seguimos creciendo en el canal. Me das un like y un share. Yo creo que este video lo vea mucha gente para que salga de la ignorancia de dónde vienen los palestinos y que no son descendientes de los filisteos. ¿Okay? Que se quieren agarrar una tierra que no les pertenece. Esa tierra le pertenece a los semitas a través de Abraham, Isaac y Jacob y Moisés y todos los descendientes de los semitas. ¿Okay? Así que me das un like, share y nos vemos en el siguiente estudio bíblico. ¡Selah!